Bueno, ok, pues buenos días a todos una vez más. Entonces, repito, el tema de hoy es la soberanía de Dios en la creación. Y por favor acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Entonces, lo que vamos a estar viendo esta mañana es una pequeña reflexión a manera de preguntas, que eso nos va a ayudar a reflexionar por qué Dios hace las cosas como las hace, ¿verdad? Y dice Apocalipsis en el capítulo 4, versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, el punto número 1 de esta mañana, veremos que Dios creó todo el universo de acuerdo a su voluntad. Cuando decimos que Dios creó el universo de acuerdo a su voluntad, estamos diciendo que todo lo que fue hecho con un plan y con un propósito. Todo lo que fue hecho. Y cuando decimos todo, nos estamos refiriendo a todo, ¿verdad? Inclúyase los átomos y las moléculas. Lo más pequeño, lo que no percibe el ojo humano, todo fue creado con un propósito, ¿verdad? Tiene un plan. ¿Eh? Todo tiene un plan. Por ejemplo, nosotros podemos crear cosas. Nosotros somos creadores, de alguna manera. Nosotros podemos crear obras de artes, podemos crear pinturas, ¿verdad? Inclusive el pintor, el artista, cuando usa sus pinceles, pues él controla su mano y él sabe lo que quiere hacer. Pero aún así, cuando el artista está creando una obra de arte, no todo lo que hace lo domina. No todo lo que él pinta está en su voluntad. ¿Por qué? Porque hay cosas que se le van a escapar. Por ejemplo, de acuerdo a la brocha, a las cerdas que tiene. Las cerdas pueden moverse y no están bajo su control. Lo que sí vamos a ver es que tiene una dirección. El artista tiene una idea y al final de cuentas logra su idea. Pero lo que él hace, no todo está bajo control. En cambio, lo que Dios hace sí está bajo control. Todo lo que fue hecho bajo el plan y control de Dios, todo está por encima, nada está por encima de la soberanía de Dios. Por ejemplo, antes de Génesis, porque quiero que empiecen a pensar en la creación, antes de Génesis 1:1, no había nada en la creación. Todo lo que hoy vemos solamente existía en la mente de Dios. Y Dios estaba tal vez maquinando o pensando que Dios iba a hacer algo, ¿verdad? Lo único que sabemos y que la Biblia nos revela es que cuando Dios crea el universo, lo crea para mostrar su gloria. ¿Por qué Dios hace el universo? Porque Él quiso mostrar su gloria, ¿verdad? Entonces nos hizo a nosotros como personas pensantes, personas que somos a la imagen de Dios. Eso es muy importante, porque la diferencia de todos los seres vivos al ser humano, ¿qué tiene de particular el ser humano? Es que todos los seres vivos que existen en el universo, el hombre es especial porque es el único ser que fue creado a la imagen de Dios. En eso somos distintos, porque todos los animales tienen vida, ¿verdad? Tienen su forma de moverse, su tiempo de vida. Pues Dios los hizo con sus características. Pero la diferencia entre todos esos seres vivos es que solamente el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Los seres humanos. Y cuando hablamos de ser creados a la imagen de Dios, quiere decir que somos personas que pensamos, personas que razonamos, que podemos usar nuestra voluntad, ¿verdad? En eso somos igual a Dios. Así nos hizo Dios. Entonces, antes de que Dios crea el universo, estaba diciendo, existía en la mente de Dios. Y Dios en ese instante podía crear o no crear el universo, porque estaba en su soberanía a hacerlo.
Ahora, ¿cómo Dios debería de crear el universo? Como dice las Escrituras, ¿quién era su consejero? Para decirle, mira, vas a hacer las galaxias, las estrellas, ¿verdad? El cosmos lo vas a hacer de esta manera. ¿Quién estaba ahí para poderle aconsejar? No había nadie. Todo lo que Dios hace estaba reservado solamente para Él. Porque lo que Dios hace, Dios crea el universo en donde no existía nada. El hombre es creador, pero es creador de lo que ya existe. Como el pintor, ¿verdad? Tiene la brocha, tiene la pintura y puede crear una obra de arte, pero lo crea a partir de lo que ya existe. Pero Dios no. Cuando Dios crea el universo, lo crea de algo que no existía. Por eso, en teología se dice que Dios creó el universo en ex nihilo. La palabra en ex nihilo significa de la nada en latín. Dios crea de la nada. ¿Ex nihilo con X? X, luego separado, pones ni H hilo. Ni H hilo, nihilo, ex nihilo. Se pronuncia ex nihilo. Y esta palabra significa de la nada. Es una palabra en latín. Esto significa que Dios no utilizó materiales preexistentes para crear el universo. Pues qué interesante, ¿verdad? Porque nosotros somos creadores, podemos crear aviones, máquinas, computadoras, pero de algo que ya existe. Pero Dios crea en ex nihilo, de la nada. Entonces, esto quiere decir que fuera de Dios, no solo el ser humano estaba imposibilitado para darle algún tipo de sugerencia, porque su inteligencia en primer lugar es finita y en segundo lugar no existía. Entonces el hombre estaba obviamente descartado para poderle aconsejar a Dios. Por eso podemos decir que Dios hizo o Dios plasmó su soberanía en todo lo que hizo. En todo lo que hizo. Por ejemplo, algunos se han preguntado que Dios pudo haber hecho 1000 mundos y todos ellos con criaturas diferentes. Dios pudo haber creado los seres humanos tan diferentes en su físico como nosotros nos conocemos. ¿Por qué no pensar que Dios pudo haber hecho a los seres humanos con 10 ojos? Parecido a un pez, tal vez. Dios nos pudo haber hecho de 1000 formas. Vean los pájaros volando por los aires, las bestias vagando por el campo y los peces nadando por el mar. Pregúntense, ¿quién hizo esta diferencia? ¿Por qué esta diferencia entre estos seres vivos? Los que vuelan, los que caminan y los que nadan. Cada uno en su medio, cada uno con las cualidades para vivir en su medio. Obviamente los peces para vivir en el mar, los animales para vivir en la tierra y las aves para que puedan volar en los cielos. ¿Quién hizo esta diferencia? Pregunto, ¿no fue el soberano Dios que asignó sus lugares a cada una de esas criaturas adaptadas para vivir en su medio? Por ejemplo, Corintios nos dice que Dios quiso crear su creación en forma diferente en gloria. Todo lo que Dios hizo tiene diferente gloria. Cuando hablamos de que Dios hizo las cosas con diferente gloria, estamos diciendo que cada cosa que Dios creó manifiesta la gloria de Dios de forma diferente. Una manifiesta más la grandeza y el poder de Dios que otras cosas creadas por Dios. Pero cada una de Dios con diferente gloria. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 39. 1 Corintios 15, 39. No toda carne, dice, es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Porque hay diferencia, ¿verdad? Cada quien en su medio. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra
la gloria de los terrenales. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? La gloria de cada uno de esta creación es diferente. Unos manifiestan más gloria que otras, pero no son iguales. No, de ninguna manera son iguales. Dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. O sea, vemos que el sol manifiesta más la gloria de Dios que la luna. Y Dios hizo esa diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sol es más imponente, el sol es más grande, ¿verdad? La luna es mucho más chiquita. Comparado al sol, en realidad la luna no es nada, ¿verdad? Pero manifiestan diferente gloria. ¿Y qué entendemos con esto? Con lo que les dije hace rato, que manifiestan o declaran su poder, ¿verdad? Declaran la grandeza de Dios en formas diferentes. Entonces, ¿por qué el sol es más glorioso que los planetas que giran en su entorno? ¿Por qué existen estas diferencias entre uno y el otro? La única respuesta es que Dios así quiso que existiera, como acabamos de leer en Corintios. No toda la carne es la misma, no todos manifiestan la misma gloria, son diferentes entre uno y otro. Por eso dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que existe, dice, existen, fueron creadas por su voluntad. Y si existen porque están sostenidas bajo su soberanía. E incluye el diablo. Incluye el mismo Satanás. Si Satanás existe es porque Dios le da el poder para que Satanás pueda existir. Pero en un abrir y en un cerrar de ojos puede desaparecer todo lo que Dios creó si Él quiere. Entonces Satanás no implica ningún problema para Dios. Más bien yo diría que la Biblia lo presenta como un instrumento que Dios usa a favor de Él. ¿Sí o no? Es un instrumento. Preguntémonos también en la creación de Dios, ¿por qué un tercio de la superficie del planeta está cubierto de agua? ¿Y por qué gran parte de lo que Dios creó en la tierra es inadecuada para el cultivo y la siembra? Inclusive la mayor parte en donde hay tierra no es adecuada para vivir. ¿Por qué Dios hizo esa diferencia? ¿Por qué algunos países son más fértiles para el cultivo que otros y otros no son tan fértiles? ¿Por qué algunos países tienen climas agradables y otros no? Unos tienen climas tan agradables que nadie quisiera vivir en Arabia. Y son diferentes. Preguntémonos, ¿por qué Dios creó algunos países que son sacudidos por terremotos y otros países ni siquiera los conocen? Hay gente aquí en México que no entiende, no sabe lo que es moverse la tierra, como los del norte. Los que vivimos en zonas sísmicas, pues ya sabemos lo que es un temblor y le tenemos mucho respeto porque cuando empieza a temblar nos salimos de la casa. Pero hay gente que no conoce eso, nunca ha experimentado eso. ¿Qué tiene el norte? Que fueron privilegiados en donde no tiembla, y por qué a nosotros nos tocó un lugar en donde hay sismos y que hemos vivido la tragedia de los sismos, ¿verdad? Aquí hace unos años, no me acuerdo en qué temblor, se cayó el hotel. ¿Cómo se llama ese hotel que se cayó? El Costa Real. Y ahí en ese hotel falleció mucha gente. A mí me tocó, a la hora de que se cayó ese temblor, estar ahí. A mí me tocó estar ahí. Me tocó estar cuando estaban sacando los cuerpos y estarlos poniendo enfrente de un terreno que estaba ahí. Yo en ese entonces trabajaba en la iglesia
Y cuando supe de eso quise ir a ver si podía hacer algo, pero no nos permitieron, más bien no permitieron que la gente se metiera ahí. Pero hay algunos lugares que no conocen estos terremotos. ¿Por qué esta diferencia? Porque así le agradó a Dios. Preguntémonos esta mañana, ¿por qué algunos animales están destinados a ser bestias de carga? ¿Se han preguntado eso? Digan, ¿de veras? Hay algunos animales que están destinados a ser bestias de carga, mientras que otros disfrutan de libertad. ¿Por qué algunos animales están dotados de fortaleza y otros no? Algunos viven muchos años y otros apenas nacen y ya están muriendo. ¿Sí sabían también de animales que duran días nomás de vida? Porque unas plantas, fíjense, porque unas plantas florecen 2 veces al año y otra una vez cada siglo. Una vez cada siglo. La planta conocida como el agave amarillo, que aquí está en México. Que solamente tienen la oportunidad de florecer una vez. Y una vez que florece esta planta, empieza a morir. ¿Por qué Dios los hizo así? ¿Y por qué otras plantas pueden florecer hasta 2 veces por año? Cada año. En cambio, esta planta solamente florece una vez en un siglo. Y cuando florece es cuando empieza a morir. ¿Por qué los ángeles tienen diferentes tipos de jerarquías? Unos más poderosos que otros. Algunos que están más cerca de Dios que otros. ¿Por qué estas desigualdades en rangos y en orden? Porque así nos lo habla la Biblia. Y tal vez hasta aquí consintamos a Dios que es soberano, porque vemos estas diferencias que las hay, ¿verdad? Pero cuando vemos actuando la soberanía de Dios en los seres humanos, ahí sí respondemos de forma diferente. Si alcanzamos a ver la diferencia entre lugares, entre países, entre climas, entre animales que viven en diferentes lugares, ¿verdad? Dotados con diferentes cualidades para vivir en su medio. Y decimos, sí, Dios es soberano. Pero cuando empezamos a hablar de la soberanía de Dios en los seres humanos es cuando el hombre respinga. ¿Se han preguntado por qué algunos seres humanos viven tantos años y otros apenas nacen y ya están muriendo? No todos viven igual. Algunos tienen la bendición de tener más de 80 años, como mi papá. ¿No saben ustedes cómo yo le doy gracias a Dios? De que yo, a mi edad que tengo, 58 años, oye, ¿tienes papá? Sí, todavía tengo papá. Y todos los días sale. Todavía los días. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque hay gente que tiene a sus papás y ya no salen. Están en la cama, están postrados, están en la silla de rueda. Pero no a todos se les da la misma oportunidad. ¿Por qué al profesor Alvirde sí? ¿Y por qué a otras personas no? Yo le he comentado a mi papá de un amigo que él vino de México a trabajar aquí como maestro. Los dos llegaron juntos. No sé si pensaron quedarse aquí, pero los dos aquí se quedaron. Pero mi papá sigue y el otro amigo ya no está, ya murió. Porque uno murió antes que el otro y porque uno sigue viviendo. Hay diferencias entre uno y otro. Porque algunos son dotados de mucha inteligencia y otros básicamente, perdón por la expresión, son idiotas. Porque es una manera de decirlo también. Hay gente tan inteligente y otros que por favor no presuman la forma en que piensan. ¿Se han preguntado por qué unos son más sanos que otros? Hay gente tan enfermiza que nace siendo enfermos y pasa su vida siendo enfermos. Pero hay otros que toman, beben, fuman, llevan una mala vida
Ahí sí. Y ahí siguen sanos como si nada. Hay gente que se cuida su alimentación, pastillas, vitaminas, y se mueren rápidamente. Y los que no se cuidan, los que comen pozole, grasa, refrescos, cola, ahí siguen bien. ¿Por qué esas diferencias? Parece chistoso lo que estoy diciendo, pero mucha gente se pregunta eso. ¿Por qué los que se cuidan a veces pareciera que no duraran más? Y los que no se cuidan, pareciera que a veces duran más. Aunque no siempre es el caso. Eso no estoy diciendo que hagan lo que quieran. Es más sabio cuidarse. ¿Por qué? Porque la probabilidad es de que vivamos más años. Pero a veces la gente, aunque no se cuida, a veces puede vivir muchos años que el que sí se cuida. A veces la herencia, porque a veces muchas de las enfermedades son herencias, ¿verdad? Pero a veces la herencia y el medio ambiente en donde vivimos, a veces en verdad no explican estas variantes en los seres humanos y estas desigualdades. Y podemos decir, no, a veces no es la herencia, sino más bien es el que hace la diferencia es Dios. Dios hace la diferencia. Dios tiene planes diferentes en cada persona. Y como dije al principio, no siempre debemos de esperar que todo lo que Dios hace, como todas esas preguntas, no todo lo que Dios hace lo debamos de entender. Pero debemos de descansar que todo lo que Dios hace lo hace bajo su soberanía y en perfecta santidad. No hay malicia en Dios. Dice Éxodo capítulo 4, versículo 11. Versículos como quisiéramos que no estuvieran en las Escrituras. Como nos gustaría borrarlas, ¿verdad? Porque a veces queremos defender a Dios. Pero fíjese lo que dice Éxodo 4:11. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Cómo procedemos los cristianos? ¿Nació ciego? No, 4:11. Satanás. Satanás ahí estaba metiendo su cuchara. Dice Dios, ¿quién hizo la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Dios no dice, no, yo no soy, yo hago todo bien y cuando nacen así, o es la naturaleza, o es el diablo, pero Dios es bueno, Dios no tiene nada que ver. Dice, yo creo al sordo y al mudo. Yo los creo. Yo creo al que ve y al ciego. Dice, ¿no soy yo Jehová? Dice 1 Samuel 2:6. 1 Samuel 2:6. Jehová mata y él da vida. No, Jehová no quita vida, es el diablo. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. 1 Samuel 2:7. 1 Samuel 2:7. Jehová empobrece y él enriquece. No, Dios solamente da prosperidad. Si usted vive en pobreza, reprenda al diablo. Ahora, como les dije, esto es peligroso hablar de la soberanía de Dios, porque si nos quedamos solamente así, ¿verdad? Podemos malentender esta doctrina. Acuérdense bien que debemos de hablar de la responsabilidad humana. Bien decía mi esposa, ¿verdad? Entonces, si yo soy pobre, quiere decir que así lo quiere la voluntad de Dios. No siempre es así. Porque así como existe la soberanía de Dios y la voluntad de Dios que se cumple al pie de la letra, también bíblicamente existe la voluntad del hombre y que bajo la voluntad del hombre afectamos nuestras vidas y somos responsables de nuestras vidas. Quiere decir que la voluntad del hombre y lo que el hombre hace, el hombre es culpable, el hombre es responsable. Pero de la misma manera, cuando Dios quiere cumplir su voluntad, a pesar de la voluntad del hombre, Dios cumple su voluntad. ¿Y cómo esto sucede? ¿Cómo es que se cruza la voluntad del hombre y la voluntad de Dios? Pues no entendemos. Lo que yo sí les puedo decir es que cuando Dios hace soberanía, no lo hace
¿cómo se llama? Coaccionando al hombre o quitándole la voluntad del hombre. Dios lo hace porque el hombre en realidad coopera con la voluntad de Dios. Y lo que Dios hace, lo cumple, sin extorsionar la voluntad soberana del ser humano. ¿Y cómo esto es posible? No sé, no tengo una explicación, pero así enseñan las Escrituras. ¿Y por qué lo enseña así? Porque nos hace responsables la Biblia de nuestros actos. ¿Están ahí? Por eso yo dije desde el principio, hay que tener un balance. Porque si nomás estamos hablando de decir, es que soy pobre, es que así lo quiere Dios, es la soberanía de Dios, y entonces no hay nada que hacer. Tampoco es así. Dice Isaías entonces 2:7, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Y cuál es la respuesta a todo esto? Mateo 11:26, sí, Padre, porque así te agradó. Así te agradó hacer las cosas. Así es, Señor. Entonces, ¿qué aprendemos de estas verdades básicas? El Creador es soberano absoluto. Ejecuta su propia voluntad, efectúa lo que le agrada y no considera sino su propia gloria, porque todo lo que hace, lo hace para su gloria. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que hace Dios? Murmurar contra Él sería rebelión. Discutir sus caminos es impugnar su sabiduría. Criticar es pecado de la peor especie. ¿Hemos de olvidar quién es Él y quiénes somos nosotros? ¿Dirá el barro al alfarero cómo lo tiene que hacer? El alfarero puede hacer del barro lo que Él quiere. Decimos, sí, Dios es soberano, pero cuando Dios mete su mano en su barro, en nosotros, no nos gusta, ¿verdad? Pero Dios es soberano. Dios es soberano. Dice Isaías capítulo 40, versículo 17, como nada somos todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos ante Dios. Dice, seremos estimadas en menos que nada. ¿Cuánto es nada? ¿Cuánto es nada? Nada. Pero somos estimados menos que nada. Bueno, si nada matemáticamente es nada, dice, no, pero nosotros somos menos que nada. Y que lo que no es. Somos, y en su comparación dice, serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Pues lo que no es lo que no existe. Bueno, nosotros somos comprados menos en lo que no existe. ¿A qué nos podemos comparar? No, pues dice Dios, en menos de lo que no existe. No somos nadie. Y eso solamente para entender lo grande que es Dios, ¿verdad? Por decirlo de una manera, y lo pequeño que somos nosotros. ¿Y cómo nos compara a Dios? Pues es ilógico. Porque si nosotros somos menos que nada, no tiene una lógica eso. Bueno, es que así es la diferencia entre el hombre y Dios. No hay manera de compararnos, no hay manera de medir. ¿Qué tan diferente es? No es que no se puede hacer. No podemos decir qué tan diferentes somos de Dios. Si decimos qué tan diferentes somos, quiere decir que es algo medible. Y si es algo medible, bueno, pues por lo menos tenemos un poquito de comparación. Pero dicen, no. Somos menos que nada. Entonces no hay manera de compararnos con Dios. Entonces, ¿qué tan grande es Dios en comparación a nosotros? No hay manera de medirlo. Porque no se puede medir. No podemos medirnos con Dios. Esa es la lógica que nos está hablando aquí las Escrituras. Por eso, el hombre necesita aprender humildad ante Dios.
Por eso la Escritura nos enseña, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Qué es lo que a veces tiene que hacer Dios? Aplastar nuestra soberbia. Aplastar y pensar que somos merecedores, que nosotros tenemos derecho a algo. No, no tenemos derecho a nada. Porque lo que sí hablamos la semana pasada es que cuando hablamos de gracia, ¿se acuerdan cuando hablábamos de gracia? Gracia es algo que se da inmerecidamente. Y si es algo que se nos da inmerecidamente, entonces Dios no está obligado a darnos nada. Porque no es un derecho que el hombre tiene, sino es algo que solamente si Dios quiere, nos lo puede dar. Amén. Vamos a orar. Padre, esta mañana queremos darte gracias, porque estas preguntas, Señor, nos ayudan a reflexionar, Señor. A entender, Señor, que hay tantas preguntas que a veces las vemos, pero que a veces no nos confrontamos con ellas porque no queremos. Vemos la diferencia que hay, Señor, entre todo lo que hiciste. Nada es igual, Señor. Tú pusiste diferencias. Aún entre los ángeles, Señor. No todos los ángeles, Señor, tienen el mismo rango. No todos los ángeles, Señor, tienen la misma autoridad, Señor. Tú quisiste crear, Señor, en esa manera. Aún los seres humanos, Padre, somos diferentes a toda tu creación, porque somos los únicos que hemos sido creados a tu imagen, Señor. Pero también vemos, Señor, que en los seres humanos hay muchas diferencias, Señor. Y que a veces no entendemos, Señor, como la diferencia, Señor, de que algunos tienen pobreza, pero otros tienen riqueza. Otros gozan de salud y otros no, Señor. Algunos nos toca vivir, Señor, en lugares adecuados, con climas agradables, y a veces nos toca vivir, Señor, en climas no agradables, Señor. Hablamos de los sismos, Señor. Nos espanta solamente el hecho, Señor, de ver cuando la tierra se mueve, Señor. Y a veces, Señor, nos ha tocado vivir, señores, esas malas experiencias de ver la destrucción, Señor. Y decimos, ¿por qué a nosotros sí, a otros no? Y lo único que aprendemos, Señor, de todo esto es que todo está bajo tu control, todo está bajo tu soberanía, Señor. Y aunque no tengamos una respuesta inmediata, Señor, aunque no haya una respuesta, Señor, ¿por qué a algunos les permites vivir tantos años? Y a otros, Señor, apenas siendo bebés, Señor, tienen que partir, Señor. No entendemos, Señor. No entendemos por qué a veces un bebé, Señor, tiene que irse de esta vida. Te pido, Señor, que solamente nos ayudes a descansar en ti, Señor. A confiar en ti, Señor, porque como Job, Señor, si tú nos haces preguntas, Señor, seguramente ninguna pregunta, Señor, te pudiéramos contestar, Señor. No tendríamos respuesta, Señor. Por eso, Señor, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar lo que haces? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para altercar contra ti, Señor, y ponernos rebeldes? Antes bien, Señor, danos humildad. Danos un corazón, Padre, en donde, aun cuando rebases, Señor, nuestro entendimiento, Señor, podamos confiar y descansar, Señor. De que tú lo haces, Señor, porque tiene un propósito y no hay maldad en nada de lo que haces, Señor. Que tu corazón es limpio, que tu corazón es íntegro, Señor. Y que de ninguna manera, Señor, lo haces, Señor, para agradarte del dolor, agradarte del sufrimiento, Señor. Porque tú no eres un Dios así, Señor. Tú no eres un Dios cruel. Tú no eres un Dios malo. Y que esta mañana, Señor, tal vez, Señor, las preguntas que nos hemos hecho con nuestros familiares, con nuestros amigos, Señor, con las cosas que nos pasan en la vida, Señor, podamos rendirnos ante tu soberanía, Señor, descansar, Señor. Porque no hay peor cosa, Señor, que estar disgustados, enojados contigo. No hay peor cosa, Señor, que estar tristes, Señor, porque no entendemos las cosas. Que esta mañana venga tu paz a nuestras vidas. Que podamos descansar, Señor.
Que nuestros pensamientos no estén dando vueltas y vueltas, Señor. Que aún se nos va el sueño, Señor. Se nos va las ganas de dormir, Señor. Porque estamos tratando de entender las cosas, Señor. Cuando solamente nos toca confiar en ti, Señor. Ayúdanos esta mañana a descansar en ti, Señor. Y en verdad vivir tu soberanía, Señor. Que tienes el control de todo, Señor. Y aún el mismo Satanás, Señor, no es tan poderoso como la iglesia lo ha levantado, Señor. Sí, Señor, tu palabra nos dice que debemos tener cuidado con sus maquinaciones. Obviamente es verdad, Señor, que no debemos de descuidarnos, Señor, de sus trampas, Señor, de sus dardos que lanzan en contra de nosotros. Pero podemos descansar en ti, Señor, que tú tienes el dominio, que tienes el control de todos los males, Señor, que puedan levantarse en contra de nuestras vidas o en contra de la iglesia. Te doy gracias, Padre, y ponemos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.